Buenos días, buenas tardes y bienvenidas a todo el mundo al podcast número 295 de Ecosistema e-commerce. Este podcast, tu podcast, donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, con especial atención y cariño a las empresas del sector cultural y artístico. Herramientas, trucos, estrategias, acciones de marketing, ODS aplicadas al e-commerce, emprendimiento, sostenibilidad y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Si quieres contactar conmigo para que te ayude a impulsar tu tienda online, mejorar operativas o gestionar los números, puedes hacerlo siempre en la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Y hoy vamos a ser un poco más disruptivos y nos vamos a meter de lleno en un apartado donde la tecnología es la base del negocio y sin ella sería imposible poder comercializarlo. Nos metemos hoy de lleno en el mundo de los NFTs y la tokenización de activos, un sector de e-commerce que transacciona únicamente online pero con sus propias reglas. Una alternativa a la venta de e-commerce tradicional que todavía no ha alcanzado todo su potencial pero que tendrá un gran protagonismo en un futuro próximo. Cuando vendes online necesitas poder tener libertad con la tecnología donde se asienta tu negocio para no perder oportunidades. Por eso te recomiendo que desarrolles tu tienda online con BigCommerce. ¿Por qué? Te lo digo de un modo muy sencillo. Con BigCommerce puedes aprovechar lo mejor de los dos mundos. Puedes aprovechar la libertad de la tecnología open source y las funcionalidades de un SaaS. Es un 2 en 1 para que la tecnología no te corte en tu creatividad y evolución. Porque con BigCommerce podrás customizar tu tienda con un montón de aplicaciones y funcionalidades que te van a permitir probar y hacer deshacer en un santamén. Apps como Freedonomics para publicar tus productos en todos los canales, SEOcard para mejorar tu SEO con inteligencia artificial, cientos de aplicaciones gratuitas y de pago que se conectan con tus tiendas en un momento y no pierdes tiempo con incompatibilidades para saber si te va a servir o no. Esa es la libertad que te ofrece BigCommerce, la plataforma de comercio electrónico para empresas de todos los tamaños, simplificada. Y después de darle la bienvenida a nuestro patrocinador, no podemos empezar con este episodio sin antes anunciar la frase del día. Tomar riesgos es la piedra angular de los imperios, dicho por Steve Lauder. Seguro que estás al día con todo eso de los NFTs. ¿Tiene sentido todo ello o piensas que es un soufflé que se ha hinchado y no va a aparecer? Los NFTs, la tokenización, es mucho más que cromos digitales de caras de monos o ballenas. Es una nueva revolución en el mundo e-commerce. Hoy nos sumergimos en este apasionante mundo que va a cobrar un gran protagonismo en los próximos años del comercio electrónico. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Y nos metemos de lleno en un episodio hoy con bastante información por todos lados, con bastante actualidad con el tema de los NFTs, la tokenización de activos, pero también con ciertas lagunas. Y quería aprovechar este episodio porque al final los NFTs, la tokenización de activos, es la transacción de activos digitales y se hacen totalmente online, exclusivamente online. Y la venta online es parte del comercio electrónico, es el e-commerce, vender online a través de todos los canales, ya sean bienes, servicios, productos físicos, productos digitales, y esto es una gran parte del e-commerce que va a tener un gran protagonismo en los próximos años, estoy absolutamente seguro. Los NFTs y la tokenización, como decía al principio, es mucho más que caras o, digamos, fotos o puede ser cualquier otro tipo de ilustración, ¿vale? Es una nueva revolución que en el e-commerce va a permitir digitalizar y transmitir propiedad de forma inmediata, impulsado con la tecnología blockchain. Voy a hablar de modelos de negocio, voy a hablar de las funcionalidades y de qué es lo que permite la tokenización. Vamos a ver algunos ejemplos y curiosidades, pero lo primero de todo es hablar de la tokenización. ¿Qué es esto de la tokenización de activos y los NFTs para los no iniciados? La tokenización es un proceso mediante el cual el valor de un activo en el mundo real, que puede ser tangible o intangible, puede ser una propiedad física, puede ser un inmueble, puede ser una casa o puede ser también derechos de una canción.
cualquier cosa, se digitaliza y se convierte en un token bajo la representación de una blockchain. Vamos a ver, ¿qué es todo esto? ¿Qué es esto de blockchain? ¿Qué es esto de digitalización? Bueno, hoy no vamos a hablar de blockchain en sí, lo hablaremos si queréis en otro episodio, comentármelo en las notas del programa y yo encantado de analizar la opción para poder hablar en este podcast. Y para expresarlo en un sentido un poco más amplio todo esto, un token es la representación de algo, de una cosa, ¿vale? Y en este caso, cada token lo que hace es representar una parte proporcional del activo que has digitalizado. Y aparte, una característica muchísimo más importante, que es lo que da sentido a todo esto, que es el derecho de propiedad, u otro tipo de derecho que haya sido un poco acordado en el contrato de ese proceso de tokenización, ¿vale? Es una parte que tú tienes una propiedad legítima sobre esa parte del activo digitalizado, ¿vale? Se refiere en sí mismo a la transformación de activos físicos, financieros, pueden ser propiedades intelectuales, en representaciones digitales, que son los que se conoce como tokens. Los famosos tokens, ¿vale? Y estos tokens lo que hacen es almacenarse en un registro blockchain, lo que brinda, pues lo que permite precisamente esos beneficios legales como tecnológicos en este caso. Con lo cual, la tokenización de activos implica una representación digital de activos físicos, obras de arte, acciones, en tokens digitales. Se convierten activos tangibles en registros digitales que permiten precisamente, ahí está lo bueno, transferirse, comprar o venderse de un modo digital, de un modo mucho más eficiente, más rápido y con mayor seguridad. ¿Con qué lo hace? Con la tecnología blockchain. La tokenización precisamente se realiza en una blockchain para poder tener mayor transparencia y tener esa trazabilidad de un poco qué ha pasado con esos tokens. Y que además que aporta una serie de beneficios. Además permite fraccionar una propiedad, que lo cual eso permite disponer a inversores que puedan disponer de partes de una propiedad que en su conjunto no podrían acceder a ella, para tener un poco mayor facilidad para poder realizar ese tipo de inversiones. Y además que puede ser público o semipúblico desde una perspectiva tecnológica, ¿vale? Permite además esa transparencia. En cuanto a cómo es el mercado esto de los NFTs, cómo se encuentra, vale, hemos oído muchas noticias de que ha habido muchísima, digamos, inflación con el tema de los NFTs, ¿no? Todo el mundo, como ha habido una moda y todo el mundo se ha metido de lleno y ha habido una subida espectacular de precios que posiblemente no tenían sentido, ¿vale? Es un poco como ha pasado con las criptomonedas, en este caso de comprar criptomonedas sin saber si tenían base tecnológica. De hecho, en el último año ha perdido hasta el 80% del valor, incluido los blue chips, ¿no? Los más caros, un poco escasos. Pues para tener una idea de cuál es el mercado de los NFTs, en 2023 se acercaban alrededor de entre 28.000 millones de dólares y 38.000 millones de dólares. De hecho, se espera que haya un aumento anual entre el 18 y el 35%, un mercado en expansión. Para que podáis hacer una idea de cómo ha ido evolucionando, en 2021 el mercado de los NFTs valía entre 11.000 millones y 18.000 millones de dólares. Y en 2022 pasó entre 18 y 25.000 millones. Las cifras que se estiman para 2026-2028, que se acuerden entre los 60.000 millones y los 120.000 millones. Además que hay otros mercados alternativos, agregadores, aparte del conocidísimo OpenSea, el más famoso marketplace de intercambio de NFTs, y habrá otros espacios como Blur o X2Y2 que generarán también más espacio en los próximos meses, aumentando el tamaño de mercado. Y en cuanto al número de usuarios estimado, destacan que habrá más o menos entre 30 a 40 millones de monederos que han intercambiado NFTs en los últimos años. El país, es curioso, el país que más está apostando dentro de los integrantes, dentro de sus ciudadanos en el mercado de los NFTs es Brasil, que ha llegado a la cifra de los 5 millones de usuarios, cerca del 2% de la población. Otros mercados también importantes: Estados Unidos, China, Canadá, India, Indonesia, Tailandia y otros países del sudeste asiático. ¿Qué curiosidades tiene esto del mundo de la tokenización? ¿Qué parece tan interesante? Pues mira,
Lo bueno de los NFTs es que puedes llegar a ser el verdadero y único dueño de una obra. ¿Esto qué se compara? Pues imagínate que compras música en iTunes, donde tú crees que has comprado esa música, que te pertenece la canción. No, tienes el derecho de poder escucharla, has comprado los derechos de escucha, pero no tienes realmente la propiedad de esa canción realmente. Y en este caso es la diferencia entre los NFTs, que tú cuando compras un NFT sí tienes la propiedad de ese activo digital. Compañías, por ejemplo, como Gucci, NBA, son de las primeras compañías que han hecho negocio con los NFTs. De hecho, se ha llegado a vender un tweet por 1,7 millones de euros, ¿vale? Con el creador de Twitter, Jack, que redactó el tweet en 2006 y ha sido un poco el primer tweet que vendió. Luego ese valor, ese tweet, ese activo digital ha caído estrepitosamente. La NBA ha generado más de 200 millones de dólares con NFTs de vídeos de jugadas famosas. DJ Thriller, por ejemplo, un artista que ha conseguido vender el NFT de su álbum por 11 millones de dólares. Y el periódico New York Times vendió un artículo periodístico como NFT por 700.000 dólares. Curiosidades del mundo NFT que la verdad que implican que ha habido bastante movimiento en el mercado. Sí es cierto que ahora mismo no está en el en el lugar más alto de la ola, pero todavía sigue habiendo bastante mercado en el sector de los NFTs. ¿Y cuáles son los objetivos de la tokenización? Pues particularmente son 3, ¿vale? Vamos a decirlo bien claro. 3 sencillos pasos para poder entender un poco esto de la tokenización. ¿Qué permite? Los objetivos. Almacenamiento, punto 1, ¿vale? ¿Que esto qué sucede? Pues que al estar distribuido, pues que no existe problema, riesgo con que pierdas el token, ¿vale? Que es como, por ejemplo, como se podría perder un contrato físico, pues se te quema la oficina o directamente te roban en el coche, pues pierdes el contrato o directamente lo olvidas en un bar, lo que sea. Pues en este caso no vas a tener ese problema en tema de perder esa información, porque el resto de partes almacenan copias iguales de ese contrato, con lo cual puedes mitigar el riesgo. Facilidades y ventajas del blockchain. ¿Qué también permite? Punto 2, tema de transferencia. Gracias al tema de blockchain, que es la conexión entre nodos, cada vez que se transfiere, cada vez que se vende, todas las partes que forman parte de la red pueden comprobar que las transferencias se ejecutan sin otros terceros, sin un notario, evitando también esas transacciones falsas, ¿vale? Y por otro lado, lo más importante, el punto 3, la titularidad, que debido a este consenso, todas las partes saben en cualquier momento a quién le pertenece cada activo, sin problemas de falsificación o duplicidad, ¿de acuerdo? De hecho, os voy a contar unos cuantos ejemplos, ¿vale? Ejemplos que se pueden tokenizar. Pues activos físicos, los bienes, edificios, terrenos, esos pueden ser tokenizados, es decir, se dividen en tokens digitales que representan una fracción de la propiedad y los inversores lo que pueden hacer es comprar y vender esos tokens. También se pueden tokenizar activos financieros, acciones, bonos, materias primas, es decir, también todo eso puede ser tokenizado. Con lo cual, con esa tokenización de los activos puedes tener mayor accesibilidad a la inversión, divisibilidad, dividir los activos en partes más pequeñas para que puedan acceder otros inversores y tener mayor liquidez. Y además que democratiza un poco el acceso a inversiones que tradicionalmente estaban un poco reservadas a grandes inversores, grandes compañías, grandes fondos de capital riesgo con el mundo de la tokenización. Aquí hay que dividir 2 tipos de tokens, ¿vale? Los utility tokens, que son los que te permiten acceder a servicios o funcionalidades, ¿vale? Dentro de una plataforma de blockchain, ¿vale? Un ejemplo es Ether, por ejemplo, de la red Ethereum, que se utiliza para pagar precisamente las tarifas de transacción y ejecución de los contratos inteligentes. Se utiliza muchísimo la red Ethereum dentro de los NFTs, ¿vale? Sí es cierto que es un poco más cara que otras opciones disponibles, pero es un poco la mainstream, ¿no? La más utilizada. De hecho, OpenSea utiliza Ethereum para el tema de las transacciones de los NFTs. Y por otro lado están los security tokens, los tokens de seguridad, por decir un poco la traducción, ¿vale? Que representan activos tradicionales
materiales, como obras de arte, bienes, inmuebles, terrenos, un poco lo que hemos dicho antes, ¿vale? Y además que también se pueden tokenizar los intangibles, derechos de autor, patentes, con lo cual tienes por un lado activos reales o intangibles, como los inmuebles, los contratos, deudas, también puedes tokenizarlas y puedes digitalizarlas, convirtiéndolos en tokens que pueden ser comprados, vendidos, etcétera, etcétera. Y luego hay otros ejemplos adicionales de activos tokenizables, como son el derecho de voto o los derechos de propiedad, los acuerdos de licencia, muchas cosas que se pueden tokenizar. No solamente podemos tokenizar, como podéis ver, como decía al principio, directamente una colección de cromos de ballenas. No, hay muchísimas opciones. Y ahora, por fin, también os voy a comentar qué otros tipos de modelos de negocio se pueden generar con los NFTs, ¿vale? Por un lado están los mercados NFTs, ¿vale? Que son plataformas, como hemos hablado, OpenSea, es la plataforma de intercambio de NFTs más conocida, más famosa, o Rarible, que permite a los usuarios comprar, vender y comercializar NFTs, subir tus propios NFTs y venderlos a la red directamente. Estos mercados, ¿cómo funcionan? Pues ganan dinero mediante comisiones por las transacciones que se realizan dentro de su plataforma. Por otro lado, puedes crear y vender tus propios NFTs, artistas, creadores, puedes generar directamente esos NFTs fácilmente de sus obras en un momento, no se tarda mucho, y venderlo directamente a coleccionistas. Y reciben ingresos por el trabajo y por la tokenización de todas sus obras, de todos sus activos que han ido comercializando en este tipo de plataformas. También existe el mercado del negocio de los NFTs en los videojuegos, ¿vale? Desarrolladores están integrando NFTs para que los jugadores dentro de las plataformas puedan poseer elementos diferentes, elementos únicos, o directamente incluso personajes dentro del juego, ¿vale? Y aquí ya entramos, por supuesto, en tema metaverso. Hemos escuchado muchos anuncios, muchas noticias de empresas, por ejemplo, empresas de moda o empresas de, digamos, gran consumo, que están metiéndose dentro del metaverso, comercializando o poniendo a la venta o directamente ofreciendo a una parte de su comunidad una colección de, me acuerdo por ejemplo, Pull&Bear sacó incluso su colección, H&M sacó su colección, grandes marcas de lujo también han sacado sus colecciones, productos tokenizados, incluso NFTs propios, para directamente que puedan ser comprados, vendidos dentro del metaverso, ¿vale? Pues empresas, por ejemplo, como Decentraland, permite a los usuarios poder comprar y vender propiedades virtuales en el metaverso, ¿vale? En un metaverso. ¿Qué más opciones hay? Los NFTs en medios de comunicación. Hemos visto el ejemplo de New York Times, que vendió un artículo tokenizado por $700.000. Pues los medios de comunicación están trabajando con NFTs como una nueva fuente de ingresos, ofreciendo contenido exclusivo a través de NFTs o propiedad de determinados artículos tokenizados, en este caso. También que puede haber en el sector de la educación. Algunas instituciones educativas están utilizando, por ejemplo, NFTs para certificar logros y diplomas. De hecho, conozco casos aquí cercanos, aquí en España, de amigos que tienen, por ejemplo, academias y están utilizando la tecnología blockchain para poder entregar los diplomas de los alumnos que terminan la formación. Un poco para tener esa autenticidad y como muestra de valor que están al día con las últimas tecnologías. También en el mundo NFTs, en el deporte, NBA o incluso equipos de fútbol, deportistas, equipos, están creando NFTs relacionados con eventos deportivos, merchandising, coleccionables para los fans. De hecho, recuerdo que Cristiano Ronaldo, Messi sacaron sus propios NFTs. En el sector inmobiliario, en el real estate, pues modelos de tokenización de bienes inmuebles, bienes raíces, de terrenos, de urbanizaciones incluso, de edificios o de propios pisos, ¿vale? Que permiten además esa tokenización fraccionando las distintas propiedades y permitiendo que puedan tener, pues si se vende el piso o si se vende la propiedad, puedan recibir un porcentaje de esa venta y también un porcentaje de los beneficios que suponga, por ejemplo, el alquiler de ese inmueble, ¿vale? Fraccionando ese, de hecho hay diferentes startups aquí en España,
por ejemplo en Valencia hay alguna, que ya está trabajando con ese fraccionamiento de las propiedades inmobiliarias para que pueda, digamos, disponer de los beneficios de la propiedad que se generen. No de la propiedad en sí, sino los beneficios que genera la propiedad. Es decir, no te vas a meter en esa casa durante unos días, sino que lo que haces es disponer de los beneficios de la explotación de esa misma propiedad, ¿vale? Además de todo esto, NFTs en la música, NFTs de música, conciertos virtuales, merch. Yo, por ejemplo, estuve mirando un proyecto hace unos años hace muchos años no, hace un par de años, de mirar de hacer un e-commerce de NFTs en el mundo de la música, pero al final lo descarté por tema tecnológico que todavía no lo veía del todo claro en ese caso. No tenía, digamos, las opciones tecnológicas, no tenía el equipo para poder desarrollarlo ad hoc. Y luego también está el tema de los NFTs en la publicidad. Empresas que están utilizando NFTs para ofrecer recompensas, activos virtuales, para disponer de y atraer clientes. Muchísimas cosas que se pueden aprovechar en el mundo NFTs, no solamente vender cromos o vender un poco obras o fotos digitales, sino que se permiten además muchísimas opciones. El abanico es enorme, engloba a todo nuestro alrededor, no solamente a un tema de una obra, propiedad intelectual, sino como hemos contado en este podcast, como te he contado en este episodio, que puedes un poco ampliar todas esas miras y que además estoy seguro de que los NFTs, la tokenización de activos, va a tener un grandísimo protagonismo en los próximos años. Y ya con esto llegamos al final de este episodio, breve, sencillo, pero que no quería un poco enredarlo más, no quería complicarlo mucho para que fuera accesible a todo el mundo, sobre los NFTs, la tokenización de activos y de cómo puede ser esto una vertical interesante dentro del sector del comercio electrónico. Gracias por llegar hasta aquí, como siempre, y por escuchar el podcast. Si tienes ganas de más y quieres escuchar más podcasts o contactar conmigo, solo entra en ecosistemaecommerce.com. Y ya si valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá, donde lo estés escuchando, ayudará a crear más contenido, me harás muchísimo más feliz y podré seguir impulsando este proyecto de audio del e-commerce. Muchísimas gracias de nuevo y nos escuchamos este viernes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.